¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante en lo que se refiere al cultivo de cactus y suculentas. Pues bien, vamos a hablar de la propagación por hojas o propagación vegetativa, también llamada propagación asexual. Nos va a acompañar el ingeniero Andrés Alcalá, ustedes ya lo conocen, del vivero Cactus Chincha, y nos dará algunos tips y recomendaciones para hacer esta práctica con total tranquilidad. Así que amigos, sin más que decir, bienvenidos. Ahora vamos a ver lo que es la propagación vegetativa por esquejes de hoja. Lo que vamos a hacer es retirarle hojas a estas plantitas para que a partir de de cada hoja genere una nueva planta. En el medio natural estas plantas pues muchas veces se tumban, se caen, algún animal las empuja, ¿no? O se pudre una parte de la planta y termina cayendo a la otra parte. Y a partir de las hojas o estos esquejitos vuelve a regenerar una planta nueva, ¿no? Entonces nosotros aprovechamos esta capacidad de la planta, ¿no? De ciertas suculentas para poder pues propagarlas. Por ejemplo, vamos a hacer este caso de este Adromischus, ¿no? Lo que vamos a hacer es retirar algunas hojas de la base para después proceder a propagarlas, ¿no? Lo que vamos a hacer básicamente es buscar que a partir de que la hoja salga lo más completa posible, así, no, de tal manera que salga lo más cerca a la base que se pueda. En muchas de estas plantas, si yo por ejemplo sacara la hoja solamente así, miren, solamente así, y se haya quedado una parte de la base, ¿no? Esta hoja muy probablemente no salga, ¿no? Es lo más probable que no brote, necesita estar desde la base, ¿no? Entonces acá sacamos desde la base. Algunos géneros de suculentas, por ejemplo las gasterias, se pueden propagar de hoja, sí, desde la mitad, también las sansevierias, ¿no? Pero en estos casos lo más recomendable es sacarlo desde la base. Vamos a ver también con este ejemplo, con un sedum, que lo que vamos a hacer es retirar las hojas basales, ¿no? Para proceder a propagarlas. ¿No? Así podría ser con el resto de la planta. Y en el caso de este Graptophyllum, lo que vamos a hacer son dos cosas. Vamos a obtener un esqueje, una planta nueva de esta cabeza, ¿no? Vamos a obtener algunas hojas también. ¿Y por qué? Porque si nosotros cortamos, digamos, acá, tenemos dos plantas ahora, ¿no? Entonces a esta planta, antes de sembrarla, vamos a retirarle algunas hojas de la base para aprovechar y propagarla. Ven, en algunas plantas sale bastante fácil, solamente hay que hacer la presión adecuada. Y ya tenemos esta. Ahora, de esta planta que nosotros hemos decapitado, es decir, le hemos retirado la cabeza, lo que va a pasar es que esta planta, al perder su ápice, al perder su cabeza, va a generar nuevos brotes. Entonces cada uno de esos brotes posteriormente podemos recolectarlos también y propagarlos, pero también aprovechamos para sacar algunas hojas más. De esta manera, de esta planta, una suculenta como esta, podemos aprovechar y propagarla de muchas formas para tener más individuos. Bueno, ya una vez que tenemos las hojas colectadas, ¿no? De esta especie por ejemplo, lo que vamos a proceder es a llevarla a enraizar. Si nosotros dejáramos las hojas solamente en esta tapita, en este envase, ¿no? Las hojas igual por la capacidad que tienen y por la resistencia que tienen, van a empezar a emitir raíces en un intento de llegar al suelo, de llegar a un sustrato para poder desarrollarse, ¿no? Entonces nosotros podemos tomar dos caminos, ¿no? Que son los que yo recomiendo. Siempre debemos dejar, antes de ponerla en el sustrato, debemos asegurarnos que esté completamente cicatrizado, ¿no? Unos 2 o 3 días, si son días de calor, en un lugar con sombra, ¿no? Bien iluminado, dejamos pues que cicatrice. Una vez que está completamente cicatrizado, podemos hacer dos opciones. La primera es solamente dejar las hojas
apoyadas sobre el sustrato, de este modo, de tal manera que a partir de acá empieza a emitir las raíces y el brote, ¿no? Lo que yo recomiendo, que es lo que yo hago en el vivero, ¿no?, es una vez que está completamente cicatrizado, es semi-enterrarlas. Acá. Enterrar un par, medio centímetro más o menos, las hojas. Esto recuerden que es cada vez que está completamente cicatrizado. Porque ¿qué pasa si no está cicatrizado? Si no está cicatrizado, esta herida es un ingreso para hongos, para bacterias, para enfermedades, ¿no?, que pueden llevar a la pudrición de la hoja. Entonces, de esa manera la semi-enterramos para que una vez que las raíces emitan, una vez que las raíces salgan, ya estén en el suelo y ya estén enraizando, ¿no? Y el brote nuevo con las hojas nuevas, ¿no?, va a ser capaz de salir del sustrato, ¿no?, porque no es un sustrato que sea muy compacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver este ejemplo de un Graptopetalum superbum, ¿no? Vemos las hojas, ¿no?, vemos ya los brotes, vemos que algunas hojas también ya están secas, las hojas madre, por decirlo de alguna manera. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, esta. Ven cómo ha salido a partir de la hoja las raíces y un brote con una planta nueva. Vamos a ponerlo acá. Acá vemos una hoja que ha demorado un poco más, que el brote recién está apareciendo. Como ven, completamente enraizado y sin riesgo de pudrición. ¿Por qué? Porque yo he dejado que esta hoja cicatrice antes de sembrarla. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, estos son Adromichus. Veamos esta hojita. Del mismo modo, ¿no?, vemos las raíces y vemos un brote de una planta nueva, ¿no?, y la planta madre, la hoja de la planta madre. Y en último lugar veremos este ejemplo, que es de un Kalanchoe, ¿no? Por ejemplo, vemos las hojas, cada una en una bandeja, y por ejemplo podemos ver esta hoja. En este caso la hoja se ha salido, vamos a buscar otra. Listo. Igual vemos la planta, el Kalanchoe brotando a partir de la hoja. Y como ustedes ven, totalmente enterrada, ¿no? Entonces tienen esas dos opciones: enterrarla, ¿no?, un poco la hoja, o ponerla encima. No recomendaría que hicieran la técnica de ponerlas en agua, porque si bien algunas especies emiten raíces en el agua, hay muchas especies que no toleran eso, entonces se pudren muy fácilmente. Y también las raíces que se emiten y salen al agua directamente, ¿no?, son raíces muy débiles. Entonces cuando uno después las siembra en el sustrato, son raíces que terminan muriendo para que después la planta emita otras raíces nuevas. Entonces tiene que un doble trabajo la planta. En cambio, de esta manera es directo, la misma hoja al mismo sustrato en la que va a estar establecida. Por ejemplo, podemos ver también esos Kalanchoes que están estos Adromichus, que están más desarrollados, ¿no?, y que posteriormente se van a volver una planta como esta, ¿no?, una planta madre.